para el problema de la democracia. Democracia o dictadura de Kaká, es un fenómeno sorprendente observar cómo este hombre diligente, durante 4 años de guerra mundial, con su infatigable trabajo de escriba, fue abriendo tranquila y metódicamente una falla teórica después de otra en el socialismo, un trabajo del cual el socialismo ha salido reducido a un sedazo. La impasibilidad acrítica con la que sus secuaces asisten a este trabajo diligente de su teórico oficial y elogian sin pestañear sus descubrimientos siempre novedosos, solo encuentra una analogía en la impasibilidad con que los secuaces de los Eidemann y compañía observan el trabajo de demolición del socialismo, por parte de Demokratie oder Diktatur, artículo de Kautz, que ha aparecido en la Socialistische Auslandspolitik Correspondenz, Berlín, N. grado 34, un periódico semanal mimeografado editado por R. Breitseid y en el que colaboraban Bernstein, A.A.C., H. Bloch, H. Strobel, etc., pero quizás citado del N. grado 29, y N. grado 30, del semanario Mitteilungsblatt. En el Klara-Zetkin polemiza contra el escrito de Kautsky durch Diktatur zur Demokratie, a través de la dictadura hacia la democracia, J. 13, N. grado 29, 20 de octubre de 1918 estos. En efecto, los dos trabajos son perfectamente complementarios, y Kautsky, la vestal oficial del marxismo, desde el estallido de la guerra se limita en realidad a celebrar en el plano teórico lo que realizan prácticamente los Eidemann. 1. La Internacional, un instrumento de épocas de paz. 2. Desarme y sociedad de las naciones, nacionalismo. 3. Democracia, no socialismo. En esta situación corresponde entonces a la corriente bolchevique el mérito histórico de haber proclamado y perseguido desde el principio, con férrea coherencia, dicha táctica, la única que podía salvar la democracia e impulsar hacia adelante la revolución. Todo el poder en manos exclusivas de las masas obreras y campesinas, en manos de los soviets, esta es, en efecto, la única vía de salida de las dificultades en las que había caído la revolución. Este es el golpe de espada con el que se cortó el nudo gordiano. La revolución fue liberada del impasse y se le dio un campo libre para un desarrollo ulterior sin obstáculos. El partido de Lenin fue así el único en Rusia que comprendió desde el primer periodo los reales intereses de la revolución, fue su elemento propulsor y, en este sentido, el único partido que hizo una política realmente socialista. Así se explica también cómo los bolcheviques, siendo al principio de la revolución una minoría proscrita de todas partes, calumniada y perseguida, hayan sido llevados en poco tiempo a la cabeza, y todos los auténticos sectores populares, el proletariado urbano, el ejército, los campesinos, así como también los elementos revolucionarios de la democracia, el ala de izquierda de los socialistas revolucionarios, hayan podido reunirse bajo su bandera. La situación concreta de la revolución rusa se reduce en pocos meses a la siguiente alternativa: victoria de la contrarrevolución o dictadura del proletariado, Calvino-Lenin. Esta es la situación objetiva en la que se cristaliza rápidamente toda revolución, una vez desvanecida la embriaguez inicial. En Rusia, dicha situación surgía de los acuciantes y concretos problemas de la paz y de la tierra, para los cuales no había posibilidad alguna de solución en el marco de la revolución burguesa. La revolución rusa en este caso no hizo más que confirmar la enseñanza fundamental de toda gran revolución, cuya ley vital es la de avanzar con extrema celeridad y decisión, abatiendo con mano férrea todos los obstáculos y planteándose siempre metas ulteriores, o ser rechazada rápidamente hacia atrás de las débiles posiciones de partida, para ser luego aplastada por la contrarrevolución. Detenerse, marcar el paso, resignarse con el primer objetivo logrado, son fenómenos desconocidos en las revoluciones.
Y quien trate de transferir esta sabiduría doméstica de las batracomiomaquias parlamentarias a la táctica revolucionaria demuestra solamente cuán alejado está de la psicología, de la ley vital misma de la revolución, y como toda la experiencia histórica sigue siendo para él un libro cerrado con 7 sellos. Veamos el curso de la Revolución Inglesa desde su explosión en 1642. La lógica de las cosas impulsó a que en una primera fase las vacilaciones y debilidades de los presbiterianos, la irresoluta guerra contra el ejército realista durante la cual los jefes presbiterianos evitaron deliberadamente una batalla decisiva, y la victoria sobre Carlos y condujeron a la necesidad ineluctable de que los independientes los expulsaran del parlamento y se adueñaran del poder. Y del mismo modo, en el seno del ejército de los independientes fueron de nuevo las masas subalternas pequeño-burguesas de soldados, los niveladores 7 de Lilburne, quienes constituyeron la fuerza de choque de todo el movimiento independiente, al igual que los elementos proletarios de la soldadesca, los elementos socialmente revolucionarios más avanzados, que encontraron su expresión en el movimiento de los Drighers, fueron los que representaron, a su vez, el fermento del Partido Democrático de los Niveladores. Sin la influencia espiritual de los elementos proletarios revolucionarios sobre la masa militar, sin la presión de la soldadesca democrática sobre el estrato burgués superior del Partido de los Independientes, no se habría llegado. 7 de Levellers, eran designados así en la jerga popular los radicales extremistas. Combatieron frecuentemente las vacilaciones de Cromwell en la lucha contra el rey y luego su dictadura y su conservadurismo. Deseaban limitar los poderes del gobierno y extender los derechos del individuo, reclamaban el sufragio universal masculino, parlamentos anuales y una libertad religiosa total. Su portavoz principal fue el honesto John Lilburne, bastante popular, quien debido a su oposición fue encarcelado y expulsado del país. Los Levellers eran la expresión política de los agitatores elegidos por el ejército parlamentario y fueron importantes en 1647. Este nombre aparece por primera vez en una carta del 19 de noviembre de 1647. Los Drighers o True Levellers eran el ala izquierda y pobre, y exigían también reformas sociales. Su sueño era una república socialista, pero por el momento exigían solamente tierras de propiedad común e incultas para trabajar en ellas. En efecto, en abril de 1649 una cincuentena de ellos se reunió en Saint-Hilaire-les-Îles, próximo a Atlans, en el Seri, y ocupó tierras que comenzaron a cultivar. Como es natural, fueron dispersados y sus jefes detenidos. Bernstein fue uno de los primeros en ocuparse de estos revolucionarios ingleses en su trabajo titulado Communistis und Demokratis Socialistis Strömungen waren der Englischen Revolution des 17 Jahrhunderts, en el volumen 2 de Die Vorläufer des Neuen Sozialismus, Verlag von J.H.W. Dietz, 1895. Ni a la depuración del Parliament de los presbiterianos, ni a la conclusión victoriosa de la guerra contra el ejército de los caballeros y de los escoceses, ni al proceso y a la ejecución capital de Carlos y, ni a la abolición de la Cámara de los Lores y a la proclamación de la República. ¿Qué ocurrió en la Gran Revolución Francesa? En este caso, después de 4 años de luchas, con la toma del en momentos de su convocatoria, noviembre de 1640, el Parlamento Largo contaba con 490 miembros, en enero de 1649 no más de 90. Algunas readmisiones y reelecciones lo elevaron a 125. Fue disuelto por Cromwell en 1653. Los presbiterianos representaban las capas medias ricas que deseaban una monarquía constitucional. El clero presbiteriano protestó violentamente contra el proceso al rey y consideraba la Commonwealth, la República, proclamada el 19 de mayo de 1649, como una democracia herética.
El conde de Essex, nombrado en 1642 general del Parlamento, aunque tenía una neta superioridad, no atacó a las fuerzas realistas. Ya en 1642 alrededor de 175 parlamentarios se habían unido a las fuerzas realistas. El 6 a 7 de diciembre de 1648 el coronel Pride arrestó a 45 miembros del Parlamento y excluyó a otros 96. Pride se purge, como reacción a una votación del 5 de diciembre favorable a un acuerdo con el rey. De hecho, los independientes, aún después de las nuevas elecciones de 1-6-4-5, 1-6-4-6, constituían una minoría de 50 a 60 votos, de los cuales eran políticamente democráticos menos de la mitad. Eran designados así porque se habían separado de la Iglesia Nacional, fundando congregaciones autodeterminadas que definían su propio credo y escogían sus ministros del culto. En consecuencia, tendían a aplicar al Estado sus mismos principios 10 cavaliers, término despreciativo para designar a los realistas, que estos aceptaron y conservaron aún después de la Restauración. Un ejército de escoceses al mando del duque de Hamilton intentó invadir Inglaterra, en ayuda a los realistas en 1648, pero fue derrotado por Cromwell en Preston con fuerzas bastante inferiores. La Cámara de los Lores es abolida luego de una votación en la Cámara de los Comunes del 6 de febrero de 1649, por una ley del 19 de marzo del mismo año. Poder por los jacobinos se demostró el único medio para salvar las conquistas de la Revolución, realizar la República, aniquilar el feudalismo, organizar la defensa revolucionaria tanto en el interior como en el exterior, aplastar las conspiraciones de la contrarrevolución, y difundir la ola revolucionaria desde Francia a toda Europa. Kautsky y sus seguidores rusos, que pretendían preservar en la Revolución Rusa el carácter burgués de su primera fase, representan la exacta contrapartida de aquellos liberales alemanes e ingleses del siglo pasado que en la Gran Revolución Francesa hacían la conocida distinción entre dos periodos, la revolución buena de la primera fase girondina, y la mala a partir del predominio de los jacobinos. La superficialidad de la concepción liberal de la historia no necesita naturalmente advertir que sin la toma del poder por los jacobinos exagerados, ni siquiera las tímidas conquistas primeras de la fase girondina se habrían salvado de entre las ruinas de la revolución, y que la alternativa real de la dictadura jacobina, tal como era planteada en el año 1793 por el curso férreo del desarrollo histórico, no era una democracia moderada, sino la restauración de los Borbones. En realidad, el justo medio no es una solución que tenga vigencia en un periodo revolucionario, cuya ley natural exige una rápida decisión, o la locomotora es lanzada a todo vapor por la pendiente histórica hasta la cumbre, o la fuerza de la gravedad la arrastrará de nuevo hacia abajo y se despeñará en el abismo, con todos aquellos que con sus débiles fuerzas pretendían retenerla a mitad de camino. Se explica así como en toda revolución saben adueñarse de la dirección y del poder solo aquellos partidos que tienen las revoluciones son las locomotoras de la historia, el coraje de lanzar la consigna avanzada y de extraer todas las consecuencias. Así se explica el papel deplorable desempeñado por los mencheviques rusos, por los Dan, Tsereteli, etc., que después de haber gozado inicialmente de enorme prestigio entre las masas, después de haber oscilado largamente entre una posición y otra, y de haber luchado con uñas y dientes por rechazar la toma del poder y la asunción de responsabilidades, fueron borrados de la escena sin pena ni gloria. El partido de Lenin fue el único que comprendió la ley y el deber de un partido auténticamente revolucionario y que, a través de la consigna de todo el poder al proletariado y a los campesinos, aseguró la continuación de la revolución. De este modo, los bolcheviques han resuelto la famosa cuestión de la mayoría popular, que para los socialdemócratas alemanes fue siempre una especie de pesadilla.
En su condición de discípulos encarnados del cretinismo parlamentario no hacen sino transferir al plano revolucionario la sabiduría doméstica del infantilismo parlamentario. Para hacer algo, se debe tener primero la mayoría. Por consiguiente, hasta, para la revolución debemos primero convertirnos en mayoría. La dialéctica revolucionaria concreta vuelve, sin embargo, a colocar a la cabeza este precepto de tipo parlamentario. La calle no conduce a la táctica revolucionaria a través de la mayoría, sino a la mayoría a través de la táctica revolucionaria. Solo un partido que sepa dirigir, vale decir, impulsar hacia adelante, está en condiciones de conquistar adeptos en la tempestad. La resuelta voluntad con la que Lenin y sus compañeros dieron en el momento decisivo la única consigna capaz de impulsar hacia adelante todo el poder al proletariado y a los campesinos, los transformó casi de la noche a la mañana de una minoría perseguida, denigrada e ilegal, cuyos jefes debían ocultarse como Marat en las cantinas, en los dueños absolutos de la situación. Los bolcheviques, además, pusieron de inmediato como objetivo de esta toma del poder todo un vasto programa revolucionario, no un reforzamiento cualquiera de la democracia burguesa, sino la dictadura del proletariado con vistas a la realización del socialismo. Se conquistó así el mérito imperecedero de haber sido los primeros en proclamar como programa inmediato de política práctica los objetivos finales socialistas. Todo cuanto un partido puede exhibir, en un momento histórico, de coraje, energía, de intuición revolucionaria y coherencia, Lenin, Trotsky y sus compañeros lo mostraron ampliamente. Todo el honor y la capacidad de acción revolucionarios, que faltó a la socialdemocracia occidental, encontró su expresión en los bolcheviques. La insurrección de octubre no representó solamente la salvación real de la revolución rusa, sino también la rehabilitación del socialismo internacional. Los bolcheviques son los herederos históricos de los niveladores ingleses y de los jacobinos franceses. Pero la tarea concreta que debían realizar en la Revolución rusa, después de la toma del poder, era incomparablemente más difícil que la de sus predecesores históricos, importancia de la cuestión agraria. Ya en 1905. Luego, en la Tresduma. Los campesinos de derecha. La cuestión campesina y la defensa, el ejército. Ciertamente, la consigna de la ocupación y de la repartición inmediata y directa de la tierra por parte de los campesinos será la fórmula más rápida, simple y lapidaria para lograr dos objetivos: destruir la gran propiedad terrateniente y ligar inmediatamente a los campesinos con el gobierno revolucionario. Como medida política, para la consolidación del gobierno proletario socialista constituía una táctica excelente. Sin embargo, presentaba dos aspectos y el reverso de la medalla consiste en el hecho de que la ocupación directa de la tierra por parte de los campesinos no tiene absolutamente nada de común con la economía socialista. La transformación de las relaciones económicas en sentido socialista presupone dos medidas en lo que respecta a las relaciones agrarias. En primer lugar, la nacionalización de la gran propiedad terrateniente como supresión de la concentración técnicamente más progresista de los medios de producción y de los métodos agrícolas, la cual por sí sola puede servir en el campo como punto de partida del sistema económico socialista. Como es natural, no se trata de quitarle al pequeño campesino su parcela de tierra y se le puede dejar que decida libremente a partir de su convencimiento de las ventajas de la explotación social, por la vinculación cooperativa en un primer momento y luego por la explotación colectiva, pero toda reforma económica socialista de la tierra no puede dejar de partir evidentemente de la grande y mediana propiedad. En este terreno ella debe ante todo transferir el derecho de propiedad a la nación o, si se quiere, al Estado, lo que es lo mismo en el caso del gobierno socialista. Solo una medida de este tipo garantiza la posibilidad de organizar la producción agrícola sobre la base de puntos de vista socialistas orgánicos y generales. El segundo presupuesto de esta